Pues mis hermanos, buen día, hermanos y hermanas. Les saludo con mucho afecto y cariño ya en este miércoles 10 de julio, miércoles de la semana 14 de tiempo ordinario. Les mando un saludo, les doy la bienvenida a este es un rincón del diácono y pues bueno, vamos a seguir meditando palabra de Dios. Qué importante es que tengamos todos los días presente al Señor en nuestra vida, que todos los días sea un inicio nuevo en nuestra vida, un inicio en nuestro camino hacia el Señor y que retomemos, si nos hemos alejado, retomemos esto. Y eso es lo que nos va a decir hoy el profeta Oseas en el capítulo 10 versículos del 1 al 3 del 7 al 8 y versículo 12. Esto es algo tan hermoso porque yo recuerdo cuando a Jesús le preguntan que si es lícito divorciarse, y dicen, es que Moisés nos daba la oportunidad de divorciarnos dándole un acta de divorcio. Jesús le dice, eso lo hizo Moisés por la dureza de su corazón, pero en el principio no era así. El proyecto de Dios para el matrimonio no es ese. Y eso es lo mismo que yo pienso o que nos dice la liturgia con respecto a nuestra condición actual de pecadores. Y decimos, es que, dice el salmista, pecador fue concebido desde el sueño de mi madre, y es cierto, pero en el principio no fue así. En el principio fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú no fuiste creado. A veces dices, es que yo soy enojón, es que yo soy chismoso, soy chismosa, es que yo soy y soy esto y soy esto y soy esto y ahí te clavas. Y no eres eso. Eso no eres. Te comportas de esa manera por las experiencias que has vivido en tu vida. Valga la redundancia. A lo mejor has tenido traumas, has tenido tropiezos que te han hecho así, pero puede ser diferente. Fíjate, dice hoy la primera lectura empieza diciendo Oseas, Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto. O sea, eso era Israel y eso eras tú. Eras una viña frondosa que fuiste creado para dar abundante fruto y buen fruto. Pero dice, cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricas fueron los monumentos a los ídolos. O sea, aquí son dos cosas. Una, dicen que una acción que repites 10 veces se convierte en un hábito. Si esa acción es buena, perfecto, estás caminando moralmente bien. Si esa acción es mala, cuidado, porque te estás convirtiendo en hábitos malos. ¿Cuántas personas nos acostumbramos ya a decir malas palabras y decimos que lo que le llamamos maldiciones y decimos, no, es que no es pecado, no estamos insultando a nadie, pero no es, son malas palabras. De tu boca deben de salir palabras buenas. ¿Qué necesidad hay de decir pen, hijo de tú y tantas cosas que se nos salen cuando nos enojamos, cuando hay algo? O sea, nosotros, y el problema es que como ya nos acostumbramos tanto, por eso dice, mientras más caías en ese pecado, más seguías pecando. Es lo que quiere decir este pasaje que acabamos de leer. Eh, una ocasión fui a celebrar unas exequias de un señor que falleció, obviamente, pero fue en su casa. Y cuando terminé, me dicen, oiga, padre, ¿puede pasar aquí? Bueno, a uno le dicen padre, aunque uno es diácono permanente. Eso, entre paréntesis, a los diáconos no nos da soberbia de querer ser igual que un sacerdote. O sea, lo aceptamos que nos llamen así porque es la manera como, al final de cuentas, formamos el mismo sacramento. Obispos, sacerdotes y diáconos formamos el sacramento del orden. Pero bueno, aquí el detalle es que me pasan a una habitación que estaba incluso, salimos de la casa y enseguida estaba un cuartito donde la persona estaba. Desde que yo entré, mis hermanos, hice un gesto o hice un esfuerzo por no hacer un gesto tan obvio y tan evidente, porque el cuarto olía mal. Había heces fecales, había popó, para que me entiendan, en el piso, y había comida tirada en el suelo ya echada a perder. Como que, y había simplemente, no recuerdo si era un pequeño catre o simplemente unas cobijas donde dormía esta persona que murió. Y entonces ahí le daban de comer, ahí se hacía sus necesidades, no aseaban ese lugar, entonces ya olía mal. Pero yo los volteaba a ver a ellos y estaban como si nada. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban acostumbrados a ese olor y yo no. Y ese es el problema, nos acostumbramos tanto al pecado que ya no sentimos que estamos pecando. Por eso es tan importante hacer eso que hizo el hijo pródigo, entrar en nosotros mismos, hacer un acto de conciencia y realmente con Dios enfrente
poder decir, esta manera que yo me estoy comportando está bien la manera como yo le hablo a mi esposa, está bien la manera como yo trato a mis hijos, está bien la manera como los grupos de amigos en los que yo me junto. O sea, todo esto va conforme al plan de Dios o simplemente me está llevando a una vida en la que la pase bien a todo dar aquí, pero no sabemos cómo nos va a ir más adelante. Por eso es importante tener mucho cuidado con nuestros pensamientos y nuestras acciones, como decíamos ayer. Termina diciendo el pasaje de hoy, siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra. Y luego termina diciendo esto algo que nos tenemos que grabar aquí. Si tú analizas y te das cuenta que tus comportamientos no son los adecuados de acuerdo a los planes de Dios, te dice aquí el profeta Oseas, ya es tiempo de buscar al Señor para que venga y llueve la salvación sobre ustedes. Ya es tiempo de buscar al Señor. Él está ahí a tu lado, no necesitas ir lejos a buscarlo. Tarde te amé, dice San Agustín, te buscaba adentro, te buscaba afuera y estabas dentro de mí. Entonces, es hermoso, por eso en otro pasaje dice el profeta Oseas, el Señor pone lacitos, pone trampitas de amor para atraerte hacia Él, pero tenemos que estar con los ojos y los oídos muy abiertos. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 7, nos presenta el pasaje ya muy meditado también, donde viene la elección de los 12. Pero es importante aquí la reflexión que vamos a hacer. Primera pregunta, ¿los santos hacen milagros? Porque yo oigo que dicen, es que San Juditas es el santo más milagroso. Y es que la Virgen de San Juan es milagrosa, pero es muy celosa. Si no le cumplen las promesas, te va mal. Y es que Santa Rita de Casia es la abogada de los casos imposibles. Y entonces a veces decimos que los católicos nos expresamos mal cuando decimos San Juditas me hizo el milagro de conseguir un buen trabajo. La Virgen María me hizo el milagro de que se sanó mi familia. Y decimos, no, es que los santos no hacen milagros. Es Dios el que hace los milagros y ellos solamente interceden por nosotros. Pues fíjense que yo también he pensado así, pero meditando hoy las lecturas, a lo mejor algo tiene de razón cuando decimos que el santo hizo el milagro. Aquí lo importante es ver cómo. Recordemos hace unos días cuando veíamos el pasaje del paralítico, que Jesús dice, tus milagros te quedan perdonados y al final dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Terminan diciendo la gente, ¿quién es? Bendito sea Dios que le ha dado ese poder a los hombres. Y hoy dice el Evangelio, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar a toda clase de enfermedades y dolencias. Les dio poder. Y luego aquí menciona los nombres de los 12 apóstoles. Pero lo importante es decir eso, les dio poder. O sea, cuando Jesús envía de dos en dos a 72 discípulos. Fíjense, no envía nada más a los 12 apóstoles, envió a sus 72 discípulos de dos en dos y les dio poder para que hicieran lo mismo que hacía él. O sea, dice aquí el Señor Jesús, le repito las palabras textuales, dice, les dio poder para expulsar los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. O sea, les dio poder para que lo hicieran. O sea, de alguna manera decimos, ¿quién es el que hizo el milagro? Pues físicamente es el santo. Los apóstoles hicieron esas mismas acciones de Jesús. Jesús les decía, ustedes harán las mismas acciones que yo y aún mayores. O sea, aquí lo importante es saber de dónde viene ese poder. Cuando Pedro y Juan hacen su primer milagro en el templo de la Hermosa, donde levantan a un paralítico también, la gente empieza a buscarlos a ellos y Pedro les dice, por qué se admiran? ¿Ustedes creen que nosotros con nuestro propio poder hicimos esto? En el nombre del Señor Jesús fue quien se levantó, fue el que le dio poder, le dio fuerza en las piernas a este hombre. El nombre de Jesús. Pero claro, el que lo hizo fue Pedro, pero por el poder de Jesús. Es a veces, yo no quisiera confundirlos, mis hermanos, pero es interesante esto, porque realmente
ellos cuando hacen un poder, incluso los exorcistas, el padre Ernesto María Caro es el exorcista, no sé si sea el único, pero es exorcista de aquí de la Arquidiócesis de Monterrey. Y cuando las oraciones que vienen para ellos expulsar un demonio, nunca dicen por mi nombre o por mi poder o yo te exijo, siempre dicen en el nombre de Jesús, sal de este cuerpo. Pero ellos están haciendo el exorcismo, pero es en el nombre de Jesús. O sea, Jesús les dio ese poder y esa potestad para hacer lo mismo que él hacía. No es un poder que saliera de ellos mismos, es un poder que venía de Jesús. Y luego a estas personas, si nosotros los vemos, pues eran personas comunes, o sea, eran pescadores, muchos de ellos. Uno era republicano, otro era fabricante de tiendas de campaña, y cada uno tenía su propio oficio, pero eran diferentes. Pero ¿en qué se convirtieron en iguales? En la fe en el Señor Jesús y el amor al Señor Jesús. Nosotros todos los bautizados somos diferentes, pero somos iguales, nos parecemos en que tenemos a Jesús en nuestro corazón y en que queremos vivir como Jesús quiere que vivamos. Somos diferentes, pero somos iguales. Y Jesús dice, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. El reino de los cielos ya se acerca porque lo puedes vivir aquí y ahora. El reino de los cielos es el reino de amor, el reino de paz. Y eso tú lo puedes vivir aquí, pero tienes que tener una verdadera conversión en tu corazón. Y eso es lo que te llama hoy el Señor. No, no eres ese chismoso que tú crees ser. Tú tienes dentro de ti, tenemos ese tesoro en vasijas de barro, pero necesitamos a Jesús, que como el alfarero nos vaya moldeando, y por eso tenemos que decirle todos los días esta oración. Señor, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios.